tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Vigo a Debate. Hoy no nos acompaña Marci Varela, está de merecidas vacaciones, así que hoy tomamos su puesto y su lugar para traer sobre la mesa, traer este debate, una situación que seguro que a muchos padres les ha pasado o que se han visto inmersa en ellos y que desde luego pues, nos preocupa, y hablo también en primera persona porque soy madre de una semiadolescente, y después de ver además esa serie que seguro que muchos también han visto, Adolescencia, que pone sobre la mesa aspectos como el acoso escolar, como las redes sociales, hoy precisamente queremos traerlo aquí a este Vigo a Debate, hablar de la importancia, de la peligrosidad de las redes sociales y de su uso en los menores. Nos acompañan en esta mesa Patricia Mena, que es la directora del IES Valladares. Patricia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Javier Martínez, que es el secretario de Comunicación de la Confederación Española de Policía. Importante también el trabajo que hacen desde la policía, desde luego. Javier, bienvenido, gracias. Muchas gracias. Y tenemos también a Inma Araujo, que es psicóloga de adolescentes en Alborada. Inma, gracias por acompañarnos. Y empiezo preguntándoos y poniendo sobre la mesa cómo, pues tengo aquí un artículo que nos lo dice, cómo impulsar la educación digital entre los jóvenes para hacer frente al acoso escolar, porque es cierto que ha cambiado, todo ha evolucionado, hoy tenemos teléfonos móviles, hoy tenemos redes sociales, antes el acoso era cara a cara, había una víctima, había un acosador, ahora hay víctima y acosador, pero el acosador se vale de otros medios, como pueden ser las redes sociales, para atacar a esa persona. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, por ejemplo. Bueno, nosotros, o sea, en el sistema educativo tenemos unas materias curriculares que tienen entre sus contenidos lo que es la educación digital del alumnado, para que sepan cómo manejarse y cómo utilizar las redes sociales. Sí que es verdad que a veces ellos separan lo que es una materia curricular donde tienen un examen y tienen que responder una serie de preguntas, y luego su forma de conducirse en el día a día, en donde influye más los compañeros y así. Pero bueno, es un pasito adelante y sí que estamos ahí como primer apunte, digamos. Hay un tema importante, ¿no? Porque sí que es cierto que el sistema educativo está muy volcado en evitar este tipo de situaciones y intenta, pues, desde su ámbito, pues, generar desde talleres externos, internos, a nivel curricular, pero sí que al final, si nos falla la base, por mucho que se intente desde el exterior colaborar en que esto se prevenga, la base es lo fundamental. Y por ejemplo, hace poco los colegas lusos hablaban de la carencia, ellos le llaman de la educación en compasión, en compasao, pero que nosotros le llamamos a educación empatía, ¿no? Entonces, la cuestión es que sí que nos estamos descuidando un poco de la base, o sea, educar a los niños en conductas adecuadas con los compañeros, a nivel sexual, a nivel sustancias, está muy bien y es algo fundamental, pero si nos falla esa base de, sobre todo, la elaboración del desarrollo moral, ¿no? Realmente los niños y niñas tienen que tener un desarrollo moral y ese desarrollo moral lo estamos dejando tan en segundo plano que al final es lo que está haciendo que puedan llegar a hacer cualquier tipo de situación. Nosotros queremos, como digamos, apagar el fuego y salen fuegos continuamente. La cuestión y la base sería prevenirlo a través de, sobre todo, focalizarnos en el desarrollo moral, en el trabajo en empatía, en el trabajo en comunicación, en habilidades sociales, en poder expresar sentimientos si están pasando condiciones adversas, ¿no? Porque de ahí vienen las víctimas y de ahí vienen los victimarios, ¿no? De esas situaciones vitales o de esas carencias que tienen a nivel de desarrollo moral. Sí, nos encontramos con que la base tiene que empezar en el hogar. O sea, tenemos millones de euros gastados en campañas de concienciación. El INCIBE hace un trabajo espectacular a nivel nacional, pero esa información que llega a través de medios de comunicación, redes sociales, a los padres, que son los principales responsables de los actos de los menores, si esos padres no trasladan y no se implican en la educación en el hogar, no pueden dejar eso en manos solo de las instituciones. La primera persona que debe incidir en el buen uso
de las redes sociales, de los medios de comunicación, de lo que se ve en una televisión en el hogar, son los padres. Hombre, al final somos los que le vamos a dar ese teléfono móvil y los que decidimos a qué edad se lo vamos a dar y cómo pueden acceder a él. Efectivamente. Es que en muchos casos parece que los niños estorban, y los niños no pueden estorbar. Los niños tienen que formar parte del núcleo familiar, los padres tienen que implicarse en el día a día de lo que hacen esos niños, de lo que usan, de lo que ven y de lo que consumen. Y eso es fundamental hoy día, que los padres se impliquen, que los padres sepan que cuando se aplica y se inculcan normas que a las compañías de videojuegos, que no se puede descargar un juego por violencia a partir de X edad, que un niño no se descargue una red social hasta X edad, es por algo. Hay unos estudios psicológicos que lo reafirman así, y es porque influyen en el crecimiento social del niño. Claro, y después buscamos soluciones. La policía está para ayudar en esas soluciones, pero el primer paso es el hogar. Claro, y ahí es la implicación familiar y después la parte educativa, que tenemos que, dentro de los que estamos en casa, que somos padres, no podemos hacer un factor corrector en los centros educativos. Tenemos que reafirmar lo que pasa en los institutos, en los colegios, y si dentro de un instituto o un colegio se adopta una postura, tenemos que reafirmar esa postura, darle la razón y nunca desautorizar a un centro educativo. Porque para eso ya están otros organismos si algo está mal hecho. Pero como padre lo que tenemos es que colaborar y ayudar. Podéis interpelaros, podéis responderos y demás. Sí, Mati, iba directamente a ti porque íbamos a contar con una persona, con un joven pues que ha sufrido acoso escolar, para que veamos también la dificultad que supone para estas personas enfrentarse a la realidad. No has podido conseguir, estaba convencido, pero sabiendo que bueno, pues iba a ser con más gente, que era otro formato al que no estáis acostumbrados a trabajar, finalmente pues anoche decidió que no, que no era capaz, que no se veía. En la asociación trabajamos tanto con los menores víctimas como con menores victimarios, victimarias, y sí que bueno, iba a venir este chico que sufrió en su infancia un acoso, sobre todo, principalmente él fue en su primera infancia, y cumplía mucho el perfil que puede llevarnos a pensar que, bueno, que es un niño con más posibilidad de que lo sufra, ¿no? Y eso pues, repercutió en que él en aquel momento se describía como el pringadillo. Él decía, yo era el pringadillo pues, porque era bonachón, tímido, callado, no tenía las habilidades que te corresponden pues, a tus padres, darte ese ejemplo de resolutivo, de pedir ayuda, de expresar, de comunicarte, o de poder enfrentarte a situaciones, ¿no? No tenía ninguna de esas habilidades y bueno, así pudo pues, en este caso su acosador, pues estar durante varios años ejerciendo ese acoso, ¿no? Porque no hubo esas limitaciones. Él, por sus propias características, que no tuvo la oportunidad de que le enseñasen a defenderse o a pedir ayuda, y en este caso el acosador por las características pues, de que podía libremente hacerlo sin que nadie se lo impidiese. Y sí que eso repercutió en que luego hubiera en él un cambio de personalidad, ¿no? Y hubo en él un cambio en el que decidió hacerse fuerte y no dejar que nadie volviese a hacerle daño, pero para eso creó una coraza pues, de una frialdad, de una autodefensa y una hipervigilancia continua, una desconfianza, y eso volvió a mermar en su propio desarrollo personal, y ahora pues, le genera pues, determinadas situaciones sociales, le son muy complejas pues, porque ese miedo sigue ahí persistiendo, ¿no? El tener todo, necesita tener todo bajo control y de que nadie pueda hacerle daño. Entonces, bueno, hoy mismo pues, pensaba que íbamos a estar los dos solos, y desconocía el formato, y de repente cuando iba a haber más personas dijo, es que no las conozco, si no los conozco tengo miedo a que me puedan decir algo, hacer algo que me dañe. Entonces, eso está ahí, y dices, como con 20 y pico años, pues puede seguir habiendo secuelas de algo así, pues las hay. De eso y de todo el proceso posterior en su desarrollo de vida, porque al final hay una historia de atrás que también ayuda a hacer más grandes este tipo de sintomatología y daño, ¿no? Suma un poquito en toda esa historia de vida. En su caso no fue a través de redes sociales, porque sí que es cierto que sigue existiendo el otro tipo de acoso, ¿no? Tenemos ahora mismo esas dos formas de acoso, y
sí que han modificado, digamos que el acoso sigue igual, con las mismas proporciones que antes, lo que pasa que ahora han cambiado los modos y la repercusión es mucho mayor. Antes era en el ámbito privado y ahora se extiende y se hace como más dañino, pues porque va más allá, ni siquiera tienes esa liberación de llego a casa y estoy seguro, ¿no? Antes tenías espacios de seguridad, ahora ya ni los tienes. Entonces digamos que la proporción sigue siendo la misma, por desgracia, no hemos conseguido disminuir que exista, ¿no? Porque sigue habiendo 1 de cada 7 niños que lo sufren, o niñas, pero sí que tenemos a mayores ese daño que se amplía a todos los ámbitos de vida, entonces genera más complejidad en quien lo sufre. El día 2 de mayo se va a celebrar el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Quería preguntaros a día de hoy, ya daba un poco, Inma, esa cifra de 1 de cada 7 sigue sufriendo acoso escolar. ¿Cómo está la situación? ¿Hay muchos problemas en los institutos? Porque entiendo, sin datos, y me lo diréis ahora vosotros, que es más a partir del instituto que en educación primaria y demás, o en todas las edades hay acoso. Bueno, ¿cómo nos encontramos a día de hoy en la situación en los centros? ¿Hay mucho acoso escolar? ¿Hay poco? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que siempre es mucho, porque cualquier caso realmente es totalmente rechazable. A mí una cosa que me preocupa mucho, y un poco en la línea de lo que ellos comentaban antes, es que las redes sociales, los videojuegos, hacen a alumnado inmaduro, a personas inmaduras, normalizar una serie de conductas y de formas de relacionarse que son muy peligrosas. O sea, los empujones a la entrada del instituto son la orden del día. Y les dices, ¿pero cómo empujas a tu compañero? No, profe, si es mi amigo, si todos son bromas y todos somos amigos. Y claro, ese empujón, pues hay veces que no tiene ninguna repercusión, pero si ese empujón hace que tú a su vez empujes a otra persona o que rompas algo porque hay allí pues eso a lo mejor tiene unas consecuencias, tiene un castigo, y entonces pues claro, ya no saben gestionar eso, se quedan en todo es una broma y todo vale, y realmente pues no todo vale. Yo de primaria no puedo hablar mucho porque simplemente un poco los alumnos que nos llegan, las reuniones que tenemos con el profesorado para hacer el cambio lo más suave posible, pero sí que ya en los últimos cursos de primaria se están dando casos de niños un poco pues que basan su poder o su popularidad en ridiculizar a otros, porque hablaba de normalizar conductas. En los videojuegos hay mucha violencia, vídeos de retos, la gracia es fastidiar a alguien, humillar a alguien, perjudicar a alguien, y lo normalizan porque lo ven todos los días, entonces lo hace todo el mundo, ¿por qué no? Y es difícil, sobre todo porque son muy inmaduros, todavía no tienen formada su personalidad. Una persona de 25 años o de 20 que llega a eso, bueno, pues suponemos que tiene otras herramientas, pero con edades tan jóvenes es peligroso. Efectivamente, el bullying no tiene edad. Nos encontramos que los niños son diferentes unos a otros, y lo que marca mucho la comisión de un delito, porque eso no deja de ser un delito, es el acosar al que es diferente. En vez de normalizar que es bueno ser diferente, que poner en valor cada diferencia, que puede ser una virtud, pues nos encontramos en que los niños por sí solos nacen crueles porque dicen las cosas como las sienten en el momento, y los no padres... tienen filtros. Claro, efectivamente, no tienen filtros. Es lo bueno que tienen también, porque dicen cómo vienen las cosas, simplemente nosotros tenemos que educar el cómo se dice y cómo se transmite, la manera correcta. No puede ser que un niño esté jugando un videojuego violento para mayores de 16 años y que se normalice que en el patio del colegio puedan jugar a pelear. Es así, no puede ser que tengan acceso a YouTube, donde ahora hay una moda que es el Cici Challenge, de entre 7 y 11 años, subiendo vídeos de partes íntimas, y donde ahí los pedófilos recogen esos vídeos, hacen composiciones, nutren su ansia enfermiza, porque es una ansia enfermiza, y para eso usen las imágenes de menores de edad. Nosotros
tenemos que tener cuidado con el acceso que tienen nuestros hijos, tenemos que ponerle esas metas, cumplirlas, explicar el porqué, porque yo soy de los que dice que se le tiene que explicar el porqué de las cosas. No se puede normalizar que un niño, bueno, tenemos la suerte que hoy día en primaria un niño con síndrome de Down está estudiando con un niño sin esa característica genética y se normaliza que lo que se tiene que dar, que es una educación plena hasta que mientras puedan, y que ese niño, en vez de recibir el apoyo de sus compañeros, pueda ser una víctima de un delito. No, lo que tenemos es que ser conscientes de que estamos en una sociedad que ha evolucionado, que es una sociedad más empática, más agradable y sobre todo más humana que antes. O sea, antes se transmitían las cosas de una manera, todos sufrimos en el colegio o pudimos ver ciertas actitudes que no trascendían de ahí, pero es que hoy trascienden porque se graban y ese niño fuera de su entorno sigue siendo una víctima. Llega a su casa, abre una tablet, la enciende y se ve otra vez violentado, pero no solo un entorno reducido, sino hacia miles y miles de personas. Eso, lo que entra en Internet, queda para toda la vida en Internet. Claro, esa persona con 40 años queda marcada. Se va a ver, o sea, si se busca se va a ver. Claro, y tenemos que concienciarnos de los límites que tenemos que marcar, porque después llega la parte que tenemos que acudir a la base jurídica, a la policía y a todos los estamentos para poner esa coraza para que no lo sigan violentando. Claro, pero si anteponemos lo que es la norma, la lógica, claro, tenemos que aplicarlo dentro de los hogares, porque después no podemos responsabilizar a las instituciones educativas o administrativas. Todo empieza en casa, y si te dicen que no puede tener algo hasta los 14 o 16 años, pues tiene un porqué. Claro, hoy vemos niños con un teléfono con WhatsApp y ves que los perfiles con un iPhone. Claro. Un niño de 9 años no quiere un teléfono, quiere un iPhone. Y ves su perfil de redes sociales, que WhatsApp es una red social, y están en grupos, y cómo se retroalimentan, cómo se llaman unos a otros, y dice, pero vamos a ver, ya se está saltando cualquier norma educativa de trato, porque se llaman de todo, pero todos los padres tenemos que ver cómo se tratan, cómo interactúan y poner límites, y decirle a un niño que todo empieza por un mote y acaba por cosas peores, claro. Y si se llama Javier, se llama Javier. Si se llama Pablo, se llama Pablo. No se llama de otra manera. No ponerle apelativos descalificativos. Es que todo va en el crecimiento emocional. Y lo que es una persona con 25 años es lo que ha interiorizado hasta esos 25 años. Claro, después llegan como víctimas a grupos de menores de la policía, que tenemos la suerte en Vigo de tener policías, tanto de Policía Nacional, de Policía Adscrita, que se dedican a la investigación de delitos de menores, que son unos grandes profesionales, que intentan poner una solución a algo que era evitable. Claro, tenemos que evitar, que un niño no pueda ver, un padre no puede estar en una dependencia de la casa diferente a la de su hijo cuando su hijo está con el mando conectado, porque todas las televisiones hoy día se entran en YouTube y están viendo vídeos fuera de contexto. Claro, pues activemos el control parental, que solo puedan ver vídeos calificados hasta cierta edad y, sobre todo, ponerle límites, ponerles tiempo. Un niño no puedes olvidarte que lo tienes y estar 3 horas conectado a la televisión. En esa parte práctica, ¿no?, de cuando las familias te preguntan, vale, yo estoy intentando hacerlo bien, ¿y qué falta? ¿Qué puede pasar para que mi hijo o mi hija hayan hecho este tipo de conductas o las hayan recibido? Entonces ahí viene un poco, vamos a la parte práctica, ¿cómo podemos, como familia y como colegio y como sociedad, cómo podemos evitar que estos niños que les ha tocado vivir esta situación, que a nosotros no nos ha tocado, a ellos sí, pero nadie les está enseñando cómo salir al paso en ello y lo intentamos, pero a lo mejor no estamos siendo suficientes, porque falla esa base desde el inicio, o sea, desde muy pequeños. Los padres estamos muy preocupados de que no les falte de nada a nivel los mejores estudios, las mejores actividades extraescolares, las mejores condiciones de vida, alimentación. Sí, que estamos muy mentalizados en aportarle todas esas necesidades básicas de una forma adecuada. Y ahí principalmente la mayoría, salvo padres negligentes, la mayoría no están fallando. ¿Dónde estamos fallando? En que estamos descuidando esa otra parte que requiere mucho más esfuerzo de tiempo, que muchas veces
no tenemos o no queremos tener, porque estamos nosotros mismos con nuestro ejemplo dedicando ese tiempo a nuestras propias redes sociales, a nuestras propias series, a no ser capaz de ese tiempo reajustarlo y decir, vale, yo ahora he decidido tener una criatura, con lo cual esa criatura requiere mi tiempo. Yo a veces, y sé que es una comparación horrible, ¿no?, pero a veces pienso en cuando una persona adquiere una mascota, deja la serie, deja las redes y sí o sí la saca a pasear un rato, ¿no? Sí. Y sabe que todos los días tiene que hacer sus 3 paseos diarios y no hay quien le toque eso. Sin embargo, con nuestros hijos les dejamos que vean los dibujos, las series, lo tal y cual, para que nosotros no tengamos que renunciar a nuestro espacio de tiempo, porque tenemos esa idea del autocuidado, es que tenemos que cuidarnos, claro que tenemos que cuidarnos, pero eso no podemos restárselo a nuestros hijos. Que demandan tiempo de calidad. Claro, entonces la cuestión en ese momento práctico tenemos que trabajar muchísimo el desarrollo moral de nuestros hijos. ¿Cómo? Que te pongan un mote no tiene por qué ser bullying, no tiene por qué ser acoso, si no te produce daño. Que un día te digan una cosa no es acoso. El acoso es que te lo hagan con mucha frecuencia y que genere daño. Yo tengo una anécdota muy curiosa que mi hijo me va a matar porque la cuente, ¿no? Mi hijo de pequeño tenía los ojos como achinaditos, ¿no? Y entonces le tenían de mote chino. A mi hijo le encantaba ese mote, se reía muchísimo. Íbamos por la calle, íbamos al parque y decían, ¡hey, chino! Y mi hijo todos contentos, yo me sorprendía. Le hacía muchísima gracia, le sigue haciendo mucha gracia que de pequeño le llamaran así. Tengo un muchacho que se ha venido ahora de su país, de China, y le apodan chino. Y lo está sufriendo como un verdadero acoso, porque la forma, como decías tú, cuando se usa una forma despectiva, vale, a lo mejor no lo hubiera afectado eso, pero en el caso de él le afecta. Entonces, lo que tengo que enseñarle yo a mi hijo, a mi hija, no es que porque haga una broma, porque haga un empujón, porque haga tal, es lo inadecuado. Lo inadecuado es que yo tengo que primero enseñar a mis hijos a que entiendan la comunicación no verbal. Ver si esa persona está reaccionando con una sonrisa, con un seguir el juego, o su reacción es de bloqueo, de seriedad, de aislamiento. Entonces, yo tengo que enseñar a mis hijos que no solo verbalmente es como puedo detectar si estoy haciendo daño o no. La enseñanza es, no tienes que ser empático y ponerte en el punto de vista del otro, porque en el caso de mi hijo diría, pues no lo entiendo, a mí me llamaban chino, no me afecta, porque a él le afecta. Podría decir eso, y es empatía. Me estoy poniendo en el punto de vista del otro, porque yo he estado en ese punto y no afecta. No, la empatía es entender que si estoy generando un daño, debo de no hacerlo. Vale, pero es que no ha dicho nada. Es más, hasta nos habla igual. Vale, pero yo tengo que enseñar como padre, como madre, como maestro, como entrenador en el fútbol, como cualquier adulto tiene que enseñar a los niños y niñas a que la comunicación no verbal nos está transmitiendo si esa persona está sufriendo daño o no, con su aislamiento, con su silencio, con su cara más triste, con su bajada a nivel emocional, de energía, de fuerzas, notan esos cambios. Ellos no son tontos, son muy observadores, saben notarlo. Lo que pasa es que si no le hemos enseñado no tienen las gafas de identificar eso. Entonces, si yo yo recuerdo chicos que les explicaba, mira, tú fíjate, y les explicaba la comunicación no verbal, pues a chicos victimarios que no daban entendido por qué, si yo no le hice nada tan grave, ¿no? Hace poco un caso que está judicializado en el cual ponían un mensaje metiéndose con una de las componentes del grupo, pero lo borraban antes de que ella lo leyese. Entonces era, ¿por qué si ella ni se entera? ¿No? Al final, como otra hizo capturas y se lo enseñó, se enteró y le hizo daño. Entonces, no entienden, ¿no? Si era una broma, era un juego, sabíamos que nos iba a enterar, con lo cual no generamos daño. Entonces, fijaos, el hilo es el que entiendan. Entonces, como padre o como madre, no es que tenga que decirles que no puedes hacer daño, no, tengo que explicarte qué es hacer daño, qué supone hacer daño, en qué noto que estoy haciendo daño, qué cosas son broma y qué cosas son acoso. Entonces, claro, no hay no, es que no podemos hacer nada porque ya nos llaman machistas, ya nos llaman acosadores, ya nos llaman tal. No, podéis si eso nos genera un daño. Vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida continuamos con este tema tan interesante que hoy hemos traído a la mesa, el acoso escolar a través de las redes sociales, la peligrosidad, con directora del IES Valladares, con psicóloga de jóvenes y adolescentes en Alborada, con el secretario de Comunicación de la Confederación Española de Policía. Enseguida volvemos.